Voy a hablarles de este artículo sobre una familia de sistemas cuánticos magníficos con información no estándar. La charla la diagramé en 4 partes. La primera, voy a contar algunos antecedentes de la mecánica cuántica no hermítica y versus no hermítica, para más o menos poner en contexto la parte histórica de esta área de investigación. Después les voy a contar algunos sistemas particulares. Estas son 2 colaboraciones con Marta Reboiro, que es física de la Universidad Nacional de La Plata, del Instituto de Física de La Plata, de CONICET, y Ángel Ballesteros, de la Universidad de Burgos, en España. En este caso son ejemplos particulares de toda una familia de sistemas que son no hermíticos y tienen además agregada una deformación llamada estándar. Y voy a presentar 2 ejemplos, uno en caso finito dimensional y otro en caso infinito dimensional. Después, 2 aplicaciones para cada uno de estos casos, aplicaciones que pudimos asociar entre cómo se interpretaría ese parámetro de formación que vamos a presentar con sistemas en química molecular, y luego las conclusiones de algunas líneas sobre algunas palabras sobre las líneas de investigación que tiene el área. Entonces, para empezar, un breve pantallazo. Muchos quizás saben sobre el tema de cómo se formula la mecánica cuántica dentro del lenguaje de la matemática. Consideremos que tenemos una familia de lo que llamamos observables, y estos son básicamente operadores. Operadores que no uno solo que regula un sistema, sino que pueden ser muchos, están asociados a distintas características según parámetros. Ahí los llamamos alfa, beta, gamma. Estos observables se toman en conjuntos, o muchas veces, por desliz de la palabra y porque el título también me lo dice, voy a decir hermítico, aunque sabemos que no hay una asociación directa, ¿no? En infinito dimensional sí, en infinito dimensional hay que tener cierto cuidado, pero en el caso de la mecánica cuántica se usan los observables autojuntos. ¿Por qué? Porque queremos la garantía que la medición, que son estos autovalores, sean reales. Con esta premisa, y porque es muy importante calcular los valores de operadores, es que partimos de la base de considerar siempre los observables como operadores autónomos. Luego tenemos las propiedades que se desprenden de operadores autodisjuntos, como la ortogonalidad de los vectores asociados a distintos autovalores, la completitud del espacio y, por sobre todo, que es muy importante en la física cuántica, la evolución en el tiempo. La evolución está dada por este operador, E a la menos I de H, que es un operador unitario cuando H es justamente auto, la I es la unidad compleja, T es el tiempo, y lo que hace es preservar la probabilidad de un estado a lo largo del tiempo. Cuando iniciamos con un estado, con un vector, vamos a decir, en un espacio de Hilbert, si le aplicamos este operador unitario a un lado y al otro, lógicamente no va a cambiar por la propiedad de ser unitario. Entonces, esa es una característica muy importante que es esencial a la hora de la descripción de la mecánica cuántica. Sucede que si ahora queremos pensar en ampliar un poquitito este contexto y tomar operadores que no son autodisjuntos, quizás se puede dar sentido a una teoría cuántica para operadores que, sin ser autodisjuntos, tienen aún espectro real. Lo que sí hay que tener cierto cuidado, porque probablemente la ortogonalidad entre autovectores se pierda y la evolución, definitivamente, este operador evolución ya no va a ser unitario, porque H va a ser distinto de H. Esta área de investigación comenzó, en realidad no comenzó, dio su gran impulso en el año 1998 con Carl Bender y Stefan Becher en este trabajo que es de Physical Review Letter. Tiene más de 7.700 citas y fue muy importante porque fue como el pionero en el área. Ahí los autores consideran esta familia de operadores. Se puede ver ahí arriba, no sé, ¿se nota? Se puede ver ahí arriba un operador H, que es el operador momento al cuadrado, P es el operador momento, más X al cuadrado, el operador posición, y luego se anexa este término, el producto, y la unidad compleja por X a la epsilon, donde epsilon es real. Esta familia de operadores, lógicamente, no es autoadjunta. La presencia del I hace que se rompa, en algunos casos sí, por ejemplo, cuando epsilon es igual a 0, este factor no está, y entonces recuperamos lo que sería el oscilador armónico. Este es un caso de operador autoadjunto. El espectro es súper conocido, es un espectro real, equidistante. De hecho, se puede ver en este grafiquito, este es un gráfico del trabajo de ellos, en donde muestran acá sobre la línea horizontal el epsilon sería
para epsilon igual a 0, acá tenemos dibujado el espectro del oscilador armónico equidistante todo real. Ahora bien, algunas combinaciones de este tipo de familias también producen espectro real. Por ejemplo, la combinación de x cuadrado, que es el oscilador armónico, y el factor y por x, o el cúbico con x por x, también nos da espectro real. Lo que ellos visualizan en este trabajo, que de hecho no se demuestra con total formalidad, sino que lo hace otra persona al año siguiente, otra investigadora al año siguiente, es que para epsilon mayor o igual que 0, como se ve acá, el espectro de esta familia, aún sin ser autojunto, es real. Y para epsilon menor que 0 pasa algo, que ahora lo vamos a ver. Pero esa es una particularidad muy importante de esta familia, y ellos estudian en este trabajo qué es lo que pasa para epsilon mayor que 0, mayor o igual que 0, en donde concluyen que el espectro es real, aún sin ser autónomo. ¿Qué es lo que tiene detrás? Y el título, vuelvo para atrás un segundito, el título de este trabajo lo refiere, que dice con PT simetría. ¿Qué es lo que tiene particular toda esta familia de operadores para cualquier epsilon que tiene una simetría particular? Primero hay que definir un operador de paridad, que es el operador que cambia la coordenada por su opuesta, y un operador antilineal, que es la inversión temporal, y lo que hace básicamente es conjugar las cosas. Se llama inversión temporal porque si uno lo piensa dentro del operador unitario, a la h, conjugar es como cambiar el signo de t. Entonces, puestos juntos, estos dos operadores fabrican un operador nuevo antilineal que se llama justamente la simetría PT, que manda las coordenadas a su opuesta, el momento lo y conjuga todo lo que sea unidad dimensional. Esta característica de ser PT simétrico es conmutar con el operador H, y es lo que tiene toda la familia de operadores que mencionaron Bender y Becher en su trabajo del 92. Y una característica particular es que el espectro de este tipo de operadores con PT simetría es complejo o aparecen pares de complejos, real, o pares de complejos conjugados. Dentro de esas dos opciones de tener espectro real o complejo conjugado, se dividen las regiones de los parámetros. Miramos los parámetros del problema, y si un parámetro, si una elección de parámetros, en este caso de Bender y Becher era solo el epsilon, pero podemos tener más. Si una elección de parámetros nos dio espectro real, va a ser la región de simetría exacta. En este caso también los autovectores son autovectores de esta simetría PT. Tenemos, en el caso que aparecen, no digo que sean todos complejos conjugados, sino que puede haber una mezcla de reales y complejos conjugados en la fase de simetría rota, que incluye también pares de complejos conjugados, como decía, y en medio los puntos excepcionales. Si uno lo piensa esto de manera muy liviana, en casos finito dimensional, la zona θ exacta sería diagonalizable con diagonal real, el caso de simetría rota sería diagonalizable con diagonal con algunos complejos conjugados, y los puntos excepcionales serían no diagonalizables, es decir, que tengan alguna forma de cerrar. Bien, entonces eso, justamente la zona de ruptura, apareció en un estudio muy posterior, en el 2007, de Bender y algunos colaboradores, en donde retomaron la familia anterior de operadores que dependían del parámetro epsilon, y empezaron a estudiar qué pasaba de epsilon igual a 0 hacia atrás. Y ahí empezaron a ver, se ven estos puntitos acá, donde, por ejemplo, no sé, por decir 0,6, hay espectros reales en el momento, y después, donde no se ve más, es que se bifurcan en los pares complejos calcuados. La línea roja indica la parte imaginaria del espectro, más y menos, simétrico respecto del eje cero, y la parte azul es la parte real de los autovalores. Relacionado con todo este concepto, y detrás de también esta familia, aparece el concepto de pseudo-hermiticidad. Un operador H es gamma pseudo-hermítico, a veces se omite el operador gamma cuando se sobreentiende, y existe un operador lineal hermítico e invertible, gamma, tal que gamma por H es igual a H dada, el adjunto por gamma. Quiere decir que hay una asociación entre H y H dada a través de este operador. Muchas veces, y teniendo en cuenta el dominio, obviamente, de cada uno de los operadores y de la composición de ellos, se escribe con gamma la menos 1 del otro lado, liberando el H, del lado izquierdo de la igualdad. En este caso, hay muchas propiedades respecto de la ortogonalidad de los autovectores. Por ejemplo, si consideramos gamma como una pseudométrica, porque no sé si es definido positivo o no, este operador gamma,
Los autovectores con autovalor real, no real, perdón, tienen seminorma nula respecto de este operador gamma, y cualquiera dos autovectores son gamma ortogonales, salvo que sus autovalores sean justamente complejos conjugados. En el caso que este operador gamma sea definido positivo, acá, entonces, en este caso, sí es una métrica y se puede asociar directamente el operador H con un operador hermítico asociado a través de la raíz cuadrada del operador gamma. Bien, y esto, está comentando, la hermiticidad está de alguna forma presente en toda la familia de Bender y Betzer, porque justamente además de ser PT-simétricos, son pseudohermíticos donde el operador gamma es justamente la paridad para esa familia. Ahora, todo esto tuvo su inicio más amplio en la investigación a partir del 98, apareció bastante antes en otros trabajos. Acá no se ve muy bien, y no sé, no creo, bueno, no puedo aumentar, pero supongo que la gente que está virtual no lo puede hacer, sí, aumentar, y ustedes, bueno, no sé si se ve bien, pero este trabajo es del 43, es una de las primeras referencias que se encuentran dentro de lo que es pseudohermeticidad. No sé si se llega a distinguir, pero acá está, proponen migrar el producto interno usual, la función phi con la conjugada y la métrica usual, y después proponen introducir un operador gamma que funcione justamente como un peso en la integral, acá. Y la relación que ese gamma tiene con el operador h y h dada, que está en esta línea, que se identifican, es justamente el operador eta que aparece ahí diagonalmente. Entonces, ya esto fue un inicio mucho anterior, más anterior a lo que había mencionado Bender y Becher, pero quizás dentro del área física quedó un poco ahí en el olvido y recién se retomó a partir del 98. Justamente este trabajo del 43 es de Pauli. Es un trabajo de Pauli del 43, que estaban ahí en discusiones con Dirac sobre lo que era la cuantificación. Sobre este contexto de familias petesimétricas y pseudohermíticas, empezamos a estudiar algunos operadores que, en el caso finito dimensional, estaban algunos bien caracterizados su espectro, otros teníamos que tener un poco más de trabajo para ver cómo eran las características del espectro, si tenía zonas de simetría, si no la tenía. Entonces, en estos dos trabajos, que los dos se llaman igual, los que están arriba, uno en finito dimensional y el otro finito dimensional, son las dos colaboraciones que les comentaba con Marta Reboiro y Ángel Ballesteros, y ahí lo que queremos relacionar es un poco la física cuántica y estos modelos que no son hermíticos, la simetría PT que está presente en estos operadores, y una altura de Lie de formación particular, que ahora voy a contar, que se llama deformación estándar. El primero de los trabajos ya está publicado, el segundo también, ahí a la izquierda. Bien, para empezar a estos ejemplos, voy a contar un caso sencillo, que es el caso no deformado, pero para motivar cómo es la introducción al caso deformado. En este caso no deformado, consideramos el álgebra de Lie SL2R con sus tres generadores, L0, L+, y L- y sus relaciones de conmutación. L más con L menos es L0, y L0 con L más con L menos son múltiplos de L más y L menos. Voy a hacer foco en una de estas, porque esto va a ser importante para el caso deformado. Recordemos que entonces L0 con L más nos da un producto de L más. Eso va a ser importante a la hora de considerar el caso con deformación, recordar esta situación del caso no deformado. Podemos realizar estos operadores y verificar que se cumplen las reglas de conmutación a través de bosones. Los bosones son un par de operadores, a más y a menos, puede ser uno el acento del otro. Es bastante frecuente tomar uno llamado creación y el otro llamado destrucción, que justamente uno es el acento del otro. Y lo importante es que el conmutador entre ellos da 1. Entonces, con esta característica, que el conmutador de a más y a menos da 1, podemos representar al L más como a más, el L0 de esta forma y el L menos de esta otra forma. Con esta elección, con esta forma de representar con bosones, muy característicos en física, porque es fácil de trabajar con ellos sobre la base estándar,
es que representamos el álgebra L. Se satisfacen las relaciones de conmutación, y en este caso beta es un parámetro libre relacionado con el Casimir y con las representaciones. Así, tomando la base estándar de estado, M, donde el operador A más actúa como subida, ¿sí?, o creación, y el operador A menos actúa como bajada o como destrucción, es que vemos la acción del operador A más, L más, perdón, L0 y L menos. Y ahí podemos armar las matrices en esa base. Por ejemplo, en 2 dimensiones sería esta la representación de las matrices, en más de una dimensión sería esta otra, en más de 2 dimensiones. Voy a observar que las matrices son muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, L menos es triangular superior, L más es triangular inferior, mucho menos que triangular inferior. Tiene la subdiagonal distinta de 0, y L0 es diagonal. Eso en cualquiera de las dimensiones. Y entonces nos preguntamos sobre las combinaciones de esos generadores. ¿Qué pasa si yo tomo hamiltonianos que son combinaciones de esos generadores? ¿Tienen algún tipo de simetría? Bueno, teniendo en cuenta cómo se transforman los bosones a más y a menos con el operador de paridad e inversión temporal, podemos ver que en realidad no son exactamente peces simétricos, pero tampoco es muy dramática la presencia de este signo menos, que aparece ahí, porque se puede corregir. Se corrige simplemente con una nueva asignación bosónica, se agrega una unidad compleja en cada lado, se soluciona esto, y veo de manera simple que los generadores entonces son PT simétricos. Y así, cualquier combinación con coeficientes reales va a ser PT simétrica también, y tengo la garantía entonces que el espectro es complejo con juegos de pares, real o una mezcla de ambos. Entonces voy a tomar como primer ejemplo, muy sencillo, solo para motivar el caso deformado. Voy a tomar una combinación, mu por L menos más L más. En este caso se puede en cualquier dimensión probar de forma muy fácil que para mu real, bueno, obviamente es PT invariante porque es una combinación lineal de ellos, y a través de un operador eta que tiene una forma exponencial en los generadores, puedo mapear el operador inicial, combinación lineal de L menos de L más, a un operador que cuando mu es mayor que 0, es hermítico, tengo todo espectro real, cuando mu es menor que 0, aparecen los complejos, y cuando mu es igual a 0 serían los puntos excepcionales. Entonces, en este simple caso tenemos región exacta, región de ruptura y región de puntos excepcionales, que no lo mencioné porque es trivial, sería el operador L. Un caso hiper sencillo en cualquier dimensión. Ahora complejizamos un poquitito más, pero sigue siendo sencillo el caso no deformado. Es una combinación de L menos, este término, y L más. Por eso insistía en recordar que el conmutador de estos dos daba L más. Hasta ahí es el ejemplo anterior y agrego mu 0. Este caso también se puede trabajar de forma exacta en cualquier dimensión, no tiene mayores inconvenientes, con la misma transformación de tipo exponencial sobre los generadores. Sabemos cómo actúan las exponenciales con cada uno de los generadores, y de esa forma se puede encontrar una transformación que me lleve el operador original a uno nuevo, donde ya miro que la diagonal, o sea, este término, esto era triangular inferior, esto era la diagonal, entonces los autovalores van a estar en la diagonal. Son los autovalores del L0 multiplicados por esta constante. Y esta constante, si el argumento es positivo, me está dando la zona de simetría exacta, autovalores reales, si es negativo, la ruptura, y si es cero, los puntos excepcionales. Menciono acá un trabajo de Paulo Asis y de Andrea Fring del año 2008, en donde trabajan con este tipo de operadores de forma así general, en cualquier dimensión, pero consideran también potencias, L menos, L más y L0. Esto sería, obviamente, un ejemplo más reducido de lo que es así. Bien, las clases, vemos acá grafiquitos en dimensión 5, dimensión 10, en donde para la zona de este lado podemos ver el espectro, la parte real, y del otro lado los autovalores y parte imaginaria. Como es simétrica respecto del 0, son complejos conjugados acá en el medio. La parte imaginaria es 0 acá, por lo tanto acá tenemos una simetría exacta, y en las puntitas, digamos, serían los puntos excepcionales, donde no es diagonalizable el problema. Eso, el caso no deformado, que se maneja de una forma muy sencilla a través de esas funciones exponenciales,
que permiten diagonalizar y caracterizar el espectro en términos de sus coeficientes, de los coeficientes del problema, de los parámetros que tenemos. Ahora vamos a considerar una deformación en donde incorporan un nuevo parámetro θ. Esta álgebra es conocida como la deformación estándar o álgebra de Fock cuántica UZ-SL2R. Tiene tres generadores, J0, J más y J menos, y estas son las relaciones de conmutación. Empiezo mirando un poquito de abajo hacia arriba. La de abajo es igual a la no deformada, la de J0 y J menos es igual, este primer término, salvo el segundo que incorpora, ¿sí? Que ahora depende de Z, lógicamente para 0 muere ese término, nos queda la relación de conmutación para el caso no deformado, y el caso de arriba, que era el más atípico, y el caso no deformado nos daba 2 veces J más, es el límite cuando Z tiende a 0, pero tiene otra forma no lineal que incorpora la exponencial de J más en su definición. Con estas relaciones de conmutación se puede proponer una realización bosónica también. Esta propuesta verifica las reglas de conmutación, entonces es una realización posible para el álgebra, y podemos hacerla actuar de nuevo sobre los vectores de la base canónica, sobre los m esos que hacía actuar al conjunto. Y de esta forma encontramos las matrices asociadas a J más, J0 y J menos. Esta es la forma en 2 dimensiones de las 3 matrices. Este es el aspecto de las matrices en 5 dimensiones, por dar un ejemplo. Lo que es importante ver, que lo que tenía de bueno el caso no deformado y que me hacía que las cuentas sean todas rapidísimas, porque era triangular inferior, superior o diagonal, acá ya se empieza a arruinar esto por la presencia de la deformación. Entonces el trabajo se va a volver un poco más complicado ahora por justamente toda esta parte que tenemos que considerar que no es. Entonces nos proponemos ver los 3 mismos modelos que había contado para el caso no deformado. En este caso, el primero de los ejemplos, la combinación de J menos y J más con un parámetro mu. ¿Y a qué conclusión llegábamos en el caso no deformado? Para mu positivo era espectro real, para mu negativo complejo y para mu igual a 0 los puntos excepcionales. En este caso es muy fácil ver 2 por 2, súper simple, hasta incluso lo podemos hacer a mano, que existe un gamma autodesjunto, es pseudo-hormístico, es definido positivo, y se puede entonces mapear el operador H mu a un nuevo o menos. Entonces pasa lo mismo que en el caso no deformado. Para mu mayor que 0, estamos en la zona de simetría exacta. Para menor que 0 podemos hacer lo mismo, solo que acá en este operador no es hermético porque los autovalores terminan resultando complejos conjugados justamente porque no es negativo. Y para mu igual a 0 son los puntos excepcionales. Entonces pareciera que hasta ahí demuestro lo mismo que en el caso no deformado, pero es para dimensión 2. Para dimensión mayor que 2, la expresión analítica de este operador no la puedo obtener de una manera sencilla. Yo no pude obtenerla de una manera sencilla. Lo podíamos hacer para cada z en particular, pero queríamos una expresión general para todos los z. Bueno, eso es lo que comentaba recién, que es posible hacerlo para cada z en particular, que se puede obtener construyendo la base biortogonal. La base que da el operador H con el operador H dada en conjunto. Y parte del intento de entender este operador en más dimensiones estaba en entender, quizás no es el camino por acá, pero queríamos entender cómo se traducen los generadores a través de las exponenciales. De todas esas relaciones encontramos estas 5, pero esta última, que justamente es la que necesitamos para poder cerrar la forma del operador al cual se mapea para mu positivo, no la pude encontrar. Entonces me queda como un resultado un poco aproximado para dimensiones más altas, y desde el punto de vista numérico se confirma lo que queremos quizás demostrar de forma exacta, que para mu positivo tenemos espectro real, que es de este lado de la imagen, del lado derecho se ve para mu positivo, que tiene espectro real. La parte de arriba es la parte real, la parte de abajo es la parte imaginaria, que está en 0,
Y del otro lado, para muy negativo, tenemos espectro complejo conjugado como esperado. Hago un paréntesis acá para marcar un comportamiento que después lo voy a retomar en las aplicaciones, que es este comportamiento que tiene el espectro. Positivo, esta combinación de J- y de J+, da esta especie, no sé si se percibe bien en el gráfico, pero acá a la altura de 0,25, en este caso del es como si se acercaran por momentos los espectros y después se bifurcan en pareja. Eso pasa en todas las dimensiones. En dimensiones pares, en dimensiones impares, está siempre el mismo comportamiento. Lo guardo este comentario para después en el momento de las aplicaciones. Miren entonces ahora la resolución de este operador. Hace un ratito no le pude dar forma exacta al J- más J+, y en el caso no formado sí podía dar la expresión de este caso, en donde era J- más J+ más alguien de J0, pero si miremos ahora esta combinación, no tiene que ver con J- y con J+, porque ahora este conmutador tiene aspecto exponencial, no es múltiplo de J+. Si recordamos, la conmutación de J0 y J+ nos daba una relación con la función exponencial actuando sobre J+. Para este caso, se puede transformar de forma súper exacta el operador inicial en uno nuevo, que está acá abajo, y sobre este nuevo, que ahora es triangular inferior, se puede ver de manera concreta los autovalores y la región donde tiene cada tipo de autovalor, y pasa lo mismo que en el caso no deformado. O sea, acá la caracterización, si el argumento es positivo, espectro real, si es negativo, complejo conjugado, si es cero, puntos excepcionales. Bueno, ahí está el resumen del último operador, que es triangular inferior, y donde me resulta muy fácil calcular el espectro. Este es el gráfico para distintos valores de z, este es un corte particular para z igual a 2, y se ve como antes, que en la zona central, donde aparecen estas elipses, es la zona de ruptura, donde aparece planchada la parte imaginaria del espectro, es la zona de espectro real, y en la línea en medio, la zona del espectro proporcional. Hago un comentario, porque no lo omití de decir al comienzo, que más allá que en la presentación estoy contando todo sobre los puntos excepcionales y las características del espectro, también estudiamos cómo es el comportamiento de la evolución en cada una de las regiones, porque tenemos comportamientos diferentes del sistema físico, porque dos sistemas pueden tener los mismos autovalores, pero sus autofunciones están transformadas y la dinámica del sistema puede ser muy distinta. Entonces, parte del estudio de estos sistemas normíticos, su interés también está en la parte de la evolución de ciertos estados exponenciales. Paso entonces a la aplicación. En realidad lo que queríamos era encontrar un lugar en donde decir que este parámetro de formación no tenía solo un interés matemático de cuentas, sino que hay un lugar concreto en donde se puede interpretar este parámetro Z. Y eso digo un poco porque hay que hacer ciertos ajustes, lo encontramos en este trabajo del 2022, en donde se estudia este problema, que lo voy a leer como dice el abstract, este estudio de qubits híbridos de 3 electrones basados en puntos cuánticos dobles asimétricos de gas, mediante cálculos de full configuration interaction para predecir los espectros de energía en función de los parámetros de sintonía. Todo esto para, en caso donde no manejo la terminología química, me resultó algo confuso, pero el espectro de energías es como que nos reflejaba algo para aprovechar en el caso de la deformación. Para hacer un poco de explicación de lo que significa esto, bueno, ¿qué es este compuesto gas? Es el arsenuro de galio, que es un compuesto entre galio y arsénico, que es un semiconductor que se utiliza para distintos dispositivos, para fabricar dispositivos electrónicos. SSI es un método computacional que calcula la energía considerando todas las configuraciones posibles de los electrones. Y este parámetro de sintonía, que es el que se llama epsilon en su trabajo, es la diferencia de nivel de energía entre dos puntos cuánticos. Para simplificar este modelo sería como si uno tiene dos focos, uno más alto que el otro, y lanza electrones para ver cómo va a ser su disposición final, la configuración de esos electrones en esos dos focos y en el sonar. Y es ahí donde vemos que el espectro de energías que ellos muestran, ellos toman un experimento.
y traten de encontrar una matriz que represente ese hamiltoniano de ese experimento. El espectro de este experimento, lo que sucede era lo que pasaba en L más y L menos. Los espectros de energía tienden a acercarse para después bifurcarse en pares. En este caso, dos pares, porque la cantidad de estados que consideran son 4, la dimensión es de 4 por 4, y entonces la cantidad de parejas que se arman en esa bifurcación son 2. Es lo que sucede en este modelo experimental. Que ellos lo que proponen en este trabajo es un hamiltoniano que representa ese comportamiento que se encuentra en el experimento. Entonces, bueno, proponen el hamiltoniano que tiene esta forma, delta L, delta R, T1, T2, son distintas constantes del problema para adaptar a la situación experimental, y se calculan los autovalores que dependen de los parámetros y de esto. Bueno, justamente esta matriz, la matriz que ellos proponen, se puede componer de una forma muy fácil como un producto en dos términos, donde en este caso el término de H1, que es este que está abajo, y el término de H2, involucran justamente las sumas de J0, J más y J menos. Aquel operador que habíamos estudiado hace un ratito, y en este caso particular, la deformación es justamente este parámetro de sintonía entre los dos. Acá lo que confiere es una aproximación mínima, porque esos coeficientes quedaban bastante más caros. Entonces, para simplificarlo, los pusimos en orden 1. Y con esa elección de aproximación, entendiendo ahora que el parámetro de sintonía ellos proponen, y nuestra deformación sería lo mismo, o sea, una interpretación de esa información, es que se puede ver que se reproduce muy bien el espectro que ellos tenían. En este gráfico se muestra, quizás no se ve muy bien, pero en la línea punteada se ven los autovalores exactos, los que proponen en su paper, y en la línea punteada, la discontinua, es nuestra aproximación. Acá no se ve muy bien quizás, pero en medio, quizás acá se nota un poquito más, está la línea punteada y la línea continua, y después son muy parecidos. De hecho, en nuestro trabajo hicimos un comparativo entre los dos, que son unidades muy bajas de diferencia. Bien, esto presenta un poco las ideas generales del caso deformado con deformación estándar, en el caso finito dimensional. Ahora queríamos tratar de utilizar una realización infinito-dimensional a través de operadores creación y destrucción, que son multiplicación y derivada. Entonces, usando la misma realización bosónica que se proponía antes, se puede representar ahora el operador J0, J más y J menos, usando los bosones, donde ahora el creación es multiplicar por X y el destrucción es derivar por X. Entonces queda esta propuesta para los generadores, cumplen las relaciones de conmutación de la álgebra deformada, y podemos utilizarlos para ver qué tipo de sistemas nos dan la combinación de esos tres operadores. Para z tendiendo a 0, se espera recuperar lo usual de la álgebra de CL2R, y efectivamente esta realización diferencial de la álgebra es muy utilizada dentro de los modelos 4. De hecho, voy a mirar, no, perdón, me salté. No, está bien. La idea es proponer ahora, como antes, combinaciones del J menos, que es acá, J0, que es acá, y J más con coeficientes. Pero acá los coeficientes les permitimos un poco más de altura, más que constantes, y pueden ser funciones de J más, que en definitiva son funciones de X. Acá atrás habíamos nombrado a J más como X, entonces J más, los coeficientes pueden ser ahora funciones de X. Con una transformación gamma de X, podemos llevar este tipo de familia de operadores a una familia nueva. Estos gamma de X son transformaciones que dependen solo de X, y se puede llevar a unas formas que tienen aspecto algo conocido. Si se ve, acá tenemos lo que sería la energía potencial, B de X, y de este otro lado pareciera que el otro término, presente en los solo que en este caso queda entre las dos derivadas la función m de x, que jugaría el papel de masa,
solo que ahora depende de X, y es frecuente ver afuera la masa porque es una constante. Entonces, para pasar ahora de un sistema de este tipo con masa dependiente de la posición, lo que usamos es básicamente un cambio de variable. Lleva el nombre de Point Canonical Transformation, pero lo que se hace es tomar la masa, hacer un cambio de variables a través de una integración y llevar este tipo de modelo a un modelo más manejable que quizás tenga solución exacta del tipo tradicional. Un potencial más el término de la derivada segunda, ahora con masa constante. Entonces, si podemos resolver o si mejor dicho, si este problema tiene resolución exacta, podemos ir hacia atrás con las transformaciones inversas y recuperar lo que sería la solución de este tipo de problema. Entonces, es como darle una presentación distinta dentro de un marco quizás más conocido. Entonces, vamos al caso no deformado como ejemplo que motive el caso deformado. En este caso tomamos combinaciones de mu menos, de L menos, de L0 y de L más. L menos, como decíamos, es la multiplicación por X, L más, perdón. Y L0 y L menos, en su realización bosónica, como mencionábamos antes. Elegimos una transformación que depende de X. Con esta transformación lo llevamos a la primera etapa de masa dependiente de la posición. Acá es algo engorrosa la anotación, pero sería este término que está acá, es la energía potencial, y de este lado tenemos la parte de la doble derivada, y esto sería la inversa de la masa, que depende de él. Obviamente que todo tiene unidades complejas, pero porque la transformación lo tenía, entonces quizás no se puede dar una interpretación tan directa. Pero ahora, tomando esto como el argumento para cambiar de variables, hacemos variables, renombramos de una forma particular, haciendo la primitiva de esta función y luego haciendo algunos pasos con derivadas bastante sencillos, lo podemos llevar a un hamiltoniano con masa independiente de la posición. En este caso tenemos el primer término, la doble derivada, y ahora esta constante es la masa independiente de la posición. Luego viene un término de energía potencial, que sería el oscilador armónico, y otro término de energía potencial, que sería una barrera porque aparece el universo. Este problema tiene solución exacta, las energías se conocen, tiene espectro discreto, real, y las autofunciones también. Este es el caso no deformado. El caso deformado, queremos hacer lo mismo. Proponemos ahora la combinación de una constante por J menos, una constante, no ahora por J más, sino recordemos que esto era el exponencial de J más y el término de J0. Trabajamos con toda esta expresión, aplicándole una transformación en X, llegamos a un hamiltoniano con masa dependiente de la posición. Y después, con un cambio de variables, se puede obtener la expresión ahora de un hamiltoniano independiente con masa independiente de la posición. No solo eso, sino que en este caso, el potencial al cual se llega es súper conocido, es el potencial trigonométrico de Posteller, también tiene solución exacta, se conocen las energías, las autofunciones, y entonces a través de este tipo de solución, de esta solución a este problema, hacia atrás podemos recuperar las soluciones del problema inicial. Y por último, en cuestión de los ejemplos, tenemos aquella combinación que no la podía resolver de forma exacta en el caso finito dimensional deformado, que era la combinación de J menos con J más, en definitiva, más allá del término de JC. Entonces queríamos ver qué pasaba en el caso infinito dimensional, a ver si llegábamos a un potencial que a lo mejor se podía resolver de forma exacta y así resolver el caso finito dimensional. Entonces, a través de una transformación en X, llevamos a un operador con masa dependiente de la posición, y después con un cambio de variables lo llevamos a un operador hamiltoniano con masa independiente de la posición. En este caso, el potencial que queda final es el de Posteller trigonométrico, primer término, segundo término, y este término que está acá, se viene a arruinar todo. Porque al menos dentro de nuestro conocimiento no encontramos una realización exacta de las soluciones, pero bueno, intentamos resolverlo por métodos perturbativos para ver si encontramos el espectro y las autofunciones.
Entonces, este camino no sirvió para reconstruir quizás una respuesta del otro caso, pero al menos confirmó algo, que no, el gráfico está muy alargado, entonces no se nota, pero lo que confirmó es que a medida que Z se va haciendo cada vez más grande, el espectro, el espectro, que en este caso está calculado de forma aproximada, no es exacta, de forma perturbativa, se agrupa de a pares. O sea que pasa lo mismo que pasaba antes. Se van agrupando en parejitas, se nota, realmente no se nota, pero si uno mira la diferencia, es cierto que se van emparejando de a dos. De hecho, en las escalas más altas se percibe un poco mejor. Así que esa fue la idea general, obviamente que quedan cosas todavía incompletas, que no sé, se podrán resolver, cualquier idea al respecto más que bienvenida. Y en este caso infinito dimensional también encontramos una interpretación para el parámetro de formación. Esta interpretación la tomamos de un trabajo de Szyszynski, del ámbito de la química, que estudia los enlaces de hidrógeno, y que básicamente caracteriza distintos elementos a través de potenciales que tienen esta forma. Son potenciales que son dobles pozos, por eso se llaman así DWT, doble well trigonometric potential, y tienen este aspecto. Para esta familia y otras, porque este autor tiene una serie de 4 trabajos, básicamente, en línea en donde estudia distintos potenciales de este tipo y que puede encontrar identificaciones de problemas químicos para esos potenciales. En este caso, para este potencial, hay distintos fenómenos vibracionales o de inversión del átomo de nitrógeno en amoníaco, en donde se puede caracterizar el comportamiento del espectro de estos compuestos a través de este potencial de este tipo. Y justamente el parámetro de formación nuestro, el Z, perdón, es el que ajusta el periodo del potencial y por ende el ancho de cada uno de estos. La idea general era llevar, o sea, hicimos como el camino inverso, focalizamos en que queríamos llegar a un potencial como el de Szyszynski, entonces proponemos ciertos coeficientes para J más, J menos y J0, acá, para J menos, J más, para J menos el primero, J0 y J más el último, transformación en coordenadas, transformación de cambio de variables, y llegamos al potencial de Szyszynski, donde se ve que el I, que está acá presente, está condicionado por el Z, y es justamente el ancho de los pozos y el periodo el que está relacionado con la variable de formación que habíamos estudiado. Así que como conclusión, se utilizó una realización bosónica de los generadores de esta álgebra deformada, se estudió cómo son invariantes PT y en consecuencia ese espectro no se puede ir de reales a complejos acentuados. Se encontró el espectro analítico para una familia de hamiltonianos usando la deformación estándar. Se identificaron 2 familias de hamiltonianos con propiedades diferentes y se adaptó lo que sería la interpretación de ese parámetro de formación a estos modelos, en el caso finito dimensional de qubits híbridos de 3 electrones y aplicación a los enlaces de hidrógeno en el caso infinito dimensional. Como trabajo futuro, completar estas cuestiones que a mí particularmente me gustaría cerrar sobre el L más, L menos, y también incorporar dentro de todo esto la posibilidad de que las masas no solo dependan de la posición, sino quizás del tiempo, y tomar hamiltonianos que la dependencia del tiempo sean más complicados. No sé cómo estoy de tiempo para mencionar algo. Ah, 3. Ah, bien. Hago simplemente, esta es la bibliografía muy básica. Los 2 trabajos iniciales describen lo que es el álgebra deformada, todo el estudio de las características de ser álgebra de Fock, son trabajos de Ángel Ballesteros, con quien colaboramos en Burgos. Estos 2 trabajos son las publicaciones de ahora, en el caso finito y infinito dimensional, el primero publicado, el segundo todavía no, y los 2 últimos son las aplicaciones. Quería aprovechar a comentar que más allá de que esta sea un área interdisciplinaria entre física y matemática, a veces es algo complejo establecer el mismo idioma,
De hecho, comencé la charla diciendo que iba a decir siempre hermítico, aunque a lo mejor era un conjunto y todas esas diferencias que sabemos que hay que tener cuidado cuando trabajamos más que nada en dimensiones infinitas. Y son cuestiones que aparecen todo el tiempo en esta área de trabajo. De hecho, quería compartir esos 3 libros, que ya fueron los de cabecera al empezar la investigación en esa área. Uno de ellos se llama ya No Hermítico y el otro que sigue No Todo Junto, o sea que no estoy muy de acuerdo. El primero es bastante conocido, trata modelos bastante famosos dentro de la dinámica normítica. El segundo también es muy bueno porque lo que hace es recopilar ciertos aspectos del tema desde los autores más reconocidos. Entonces cada uno de los capítulos está desarrollado por un especialista en el área. Es del 2015 y tiene más que nada la fundamentación matemática de todos los problemas, pero sin desatender la parte física también. Y el último, que es el de Carl Bender, se refiere más a la apetecimetría en particular. O sea, si bien estudia otros aspectos de la dinámica cuántica analítica, se concentra en la apetecimetría. Un poco de ahí el dibujo se refleja la paridad y el tiempo ahí en los relojes que está invertido. Así que eso en relación a la dinámica cuántica normítica, y 2 palabras más sobre otras líneas de trabajo del área. Estamos estudiando también lo que es el Hamiltoniano de Thomson, que es una generalización del oscilador armónico. El oscilador armónico se puede escribir de forma simplificada usando creación e instrucción de esta forma, es un operador autopunto, y si le incorporamos un término de subida cuadrático y bajada cuadrático, tenemos una generalización de él, que es el operador de Squeezing, de compresión. Este operador también es súper estudiado, está relacionado con el oscilador armónico, pero si ahora le permitimos un crecimiento dispar en estos 2 lugares, dándole lugar a alfa y beta distintos, entonces tenemos un Hamiltoniano, un puntos que es el llamado Hamiltoniano de Thomson. Sobre ese Hamiltoniano de Thomson estudiamos la zona de ruptura de simetría de puntos excepcionales y la dinámica en cada uno de sus partes, en particular en la zona de ruptura donde estaba poco explorada. Y por último quería mencionar algo muy reciente, que es la colaboración con el equipo en el Instituto de Física de La Plata de Teoría de la Información. Entonces la idea era buscar algunos problemas que quizás tengan una mirada un poco novedosa o creativa dentro de lo que era la teoría de la información y la dinámica normítica. Entonces ahí la idea era considerar los temas normíticos y ampliar quizás el marco tradicional que tiene el estudio de la teoría de la información y quizás con modelos normíticos estudiar las propiedades que se estudian dentro de la teoría de la información. Pero esto es súper reciente y quería contarlo por si hay algún interés, algunos comentarios o lo que sea. Muchísimas gracias a los que están acá, a los que están conectados y a todos los que hicieron la conexión posible y también trabajar.